Ok. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu interesante exposición y tu gran experiencia en el tema. Efectivamente, ahora los puntos que tocó Eduardo se complementan con lo que nos va a hablar Alexia Ratazzi desde Buenos Aires. Permítame presentar a la doctora Alexia, quien es especialista en psiquiatría infantil, formada en ADOS y en ADI-R, y además es fundadora de Panacea, que es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones de espectro autista. Ella es también profesora y coordinadora del posgrado en autismo y trastornos del neurodesarrollo de la Universidad de Favaloro. Alexia nos va a hablar entonces en este cuarto día virtual con autismo sobre las intervenciones mediadas por padres. Adelante, Alexia, un placer tenerte aquí con todos nosotros en Iberoamérica. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días a los que están al oeste y buenas tardes a los que están al este de acá. Bueno, primero muchísimas gracias, al igual que Eduardo, quiero agradecer la oportunidad de estar acá con Eduardo y con Dolores y por darme esta segunda oportunidad. No sé si todo el mundo sabe, pero en febrero supuestamente me habían invitado a participar a uno de estos días virtuales con el autismo y lamentablemente por un problema de confusión de horarios nunca llegué. Así que bueno, gracias por darme una segunda oportunidad para participar. Y bueno, y mi charla de hoy, o sea, la idea era hablar un poco de intervención mediada por padres y creo que hay mucho de lo que mencionó Eduardo que está conectado, digamos, con lo que yo voy a tratar de contarles. Miren, la primera diapositiva, que todavía no me aparece a mí, pero hay una foto después del título. No sé si ahí pueden mostrar la foto que aparece después. Ah, muchas gracias. Siempre empiezo algunas de las charlas con esta diapositiva para entender lo que está pasando en el cerebro, digamos, de los humanos en los primeros 2 años de vida. Si se fijan, esta es una foto de la corteza prefrontal, o sea, una parte del cerebro que se dedica a cosas importantes en el humano. A la izquierda de todo, en un recién nacido, después la segunda columna en un chico de 1 mes, la tercera columna en un chico de 6 meses y la cuarta columna en un chico de 2 años. Fíjense, lo que ven en negro son las neuronas, ¿sí? Este proceso que se está dando, que es lo que se llama el neurodesarrollo, tiene muchos componentes, ¿sí? Pero hay uno en particular. Los componentes son, o sea, la formación de neuronas, que se llama la neurogénesis, la migración de estas neuronas a donde tienen que ir a ocupar su función, que se llama la migración neuronal. El tercer proceso que se llama de sinaptogénesis, y en este me quiero un segundo detener porque es como el más importante de todos, y después lo que se llama la mielinización, pero eso no importa. El proceso de sinaptogénesis, que es la formación de sinapsis entre esas neuronas, como ven que se están conectando en esa columna de los 2 años, ven que es como una especie de bosque entre las neuronas. El proceso de sinaptogénesis, ¿por qué es tan importante? Es en este punto, digamos, la sinaptogénesis está en la base del aprendizaje, ¿sí? Nosotros aprendemos, el cerebro aprende formando siempre nuevas conexiones. Y hablo de esto porque en estos primeros tiempos, como ven acá, en los primeros 2, 3, 4 años de desarrollo, es cuando el cerebro tiene la mayor neuroplasticidad que un humano tiene en la vida. Y la neuroplasticidad sirve justamente para adaptarse, digamos, a lo que viene del ambiente. ¿Por qué es importante esto? Siempre hablo de la importancia de la detección precoz, ¿no? O sea, la importancia de la detección precoz permite que nosotros intervengamos también de manera temprana. En estas edades, o sea, 3, 4, 5 años, es donde nosotros tenemos más chances que a nivel del ambiente poder cambiar en algún punto o modelar o cablear a ese cerebro que quizás se está desarrollando de alguna otra manera. ¿Y por qué menciono esto? Porque obviamente la gente que está más cerca de los chicos en estas primeras edades son las personas que tienen que saber qué es lo que hay que hacer. Por favor, la siguiente. Y quiero hablar un segundo de los principios de la intervención.
La siguiente diapositiva en realidad hablaba de los principios de intervención y acá es en términos generales. Obviamente el diagnóstico en sí no es lo único que marca, digamos, qué es lo que tenemos que tratar, sino que en cada persona, porque estos chicos, adolescentes, adultos, son muy distintos entre sí. Entonces, en cada una de estas personas nosotros tenemos que identificar cuáles aspectos va a haber que trabajar. No son los mismos para cualquier persona. En segunda instancia, hay que conocer las intervenciones disponibles. Hay mucha gente, realmente hay hoy en el mundo muchos tipos de intervenciones distintas y hay que conocerlas para poder recomendarlas. Dos conceptos fundamentales, y quizás son siempre como las más importantes, son que los tratamientos tienen que ser intensivos y tienen que ser tempranos. ¿Por qué? Justamente porque uno está de esa forma actuando en ese desarrollo cerebral muy temprano, que es lo más neuroplástico en la historia de vida. Por eso lo de temprano. Y lo de intensivo es porque el cerebro se está desarrollando todo el tiempo. Entonces, nosotros para impactar en el desarrollo de un cerebro tenemos que exponerlo a un ambiente óptimo todo el tiempo. Obviamente, como les decía recién, tiene que ser individual, tiene que ser personalizado, es generalmente multimodal, es un traje a medida. Nosotros hablamos de trajes a medidas para las personas con trastornos del espectro autista. Y acá, cuando uno habla obviamente de temprano e intensivo, por una simple cuestión lógica de, a ver, que el sistema de salud y el sistema educativo, si uno quiere hacer algo muy intensivo, a veces no alcanza para satisfacer la demanda que necesitan de intensividad y de hacerlo temprano. Por eso en el mundo lo que están empezando a aparecer son muchas intervenciones mediadas por padres y esto viene tanto de la rama, digamos, más relacionada con lo cognitivo-conductual como de los abordajes relacionales. Si ustedes se fijan, hay, por ejemplo, dentro de la rama de lo cognitivo-conductual, los abordajes educativos, el PRT, que es uno de los programas que existen, están probando, digamos, de cómo hacer para enseñarle el programa a los padres y que los padres sean quienes hacen el abordaje, digamos, con los chicos, obviamente en equipo con el equipo tratante. De los lados más de los abordajes mixtos que se llaman, como por ejemplo, quizás el más paradigmático sea el Early Start Denver Model, que usa, digamos, combinaciones entre PRT y RDI, también es un modelo que está trabajando mucho a través de la intervención mediada por padres. Del lado más relacional, bueno, existen cosas como el RDI, como el coaching en el Dear Floor Time, y llevándolo al extremo, digamos, el programa Sunrise, que son padres que entrenan a padres, y bueno, y PACT en Inglaterra. Hay muchos programas y muchas de las intervenciones que existen hoy en el mundo de distintas líneas teóricas que obviamente se están dando cuenta que lo que necesitan es más gente alrededor de ese niño conociendo algunas técnicas como para brindarle un ambiente óptimo para su desarrollo. ¿Puede pasar por favor a la próxima? Y no quiero dejar de hablar, digamos, de cuál es el racional, digamos, de la intervención por padres. Como les decía antes, en este tema de la demanda, yo siempre digo, si estamos pensando que en el mundo hay un 1%, para hacer una cifra más o menos conservadora, de personas con condiciones del espectro autista, estamos hablando de millones de personas. Acá, simple en Argentina, estamos hablando de 400.000 personas probablemente con una condición del espectro autista. ¿Cómo responder, digamos? El sistema de salud más el educativo es casi imposible que responda a una cifra similar de personas con una condición del espectro autista. Entonces, sí o sí necesitamos de otras personas. Y obviamente uno va a ir a apuntar a las personas que más tiempo pasan con ese niño. ¿Sí? O sea, obviamente que si nosotros queremos que ese cerebro tenga un ambiente óptimo de desarrollo socioemocional, comunicacional y de perfil sensorial, bueno, y de un montón de otras cosas, necesitamos que la gente que más tiempo pasa con ese niño sepa las cosas que hay que brindarle. Y generalmente en la lista de más tiempo que pasan suelen ser las familias, o sea, suelen ser los padres, quizás en un segundo lugar vienen los maestros y quizás en un tercer lugar vienen los profesionales. Entonces no podemos dejar de pensar que los padres tienen que estar, a ver, ser parte, digamos, del circuito de intervención o tienen que ser personas que
sepan qué es lo que hay que ofrecer a un niño, porque son los que más tiempo pasan en general. O bueno, ni hablar de, por ejemplo, si hay un cuidador, una niñera, si hay otro familiar que pasa mucho tiempo con el niño, una abuela, un tío, amigos de la familia, quien sea que pase tiempo alrededor de ese niño, es muy importante que esa persona sepa algunas estrategias de manejo. En segundo lugar, y no menos importante, es el tema de la efectividad. Y esto es muy interesante cuando uno le da estrategias a padres, ¿no? Y capaz compara cómo un padre, usando las mismas estrategias, sabiéndolas usar, por supuesto, compara contra un profesional que quizás no conoce tanto al niño, los compara en cuanto a efectividad y tiempo para obtener los mismos resultados, el padre tiene mejores resultados, obviamente, digamos, o sea, tiene mejores resultados y en menos tiempo. ¿Pero por qué? Porque tienen el vínculo a favor. Obviamente, conocen al niño, tienen todo lo que es el afecto, el enganche, ¿sí? Y eso juega muy a favor de alguien que estamos hablando, de alguien que quizás tiene dificultades en lo que es relacionarse y comunicarse con los otros. Los padres están varios pasos adelante en este sentido. Y en tercer lugar, y para mí quizás lo más importante, es el tema de la calidad de vida. O sea, Eduardo venía hablando de la calidad de vida y este es un tema, yo quizás es como la pregunta o la cuestión más importante que uno tiene que pensar cuando está tratando, digamos, a un niño o un adolescente con autista, es preguntarse y hacer cosas en relación a la calidad de vida de esa familia. Porque es lo más importante en realidad. Nosotros queremos que la gente esté bien, ¿sí? Y esto está en dos vertientes, digamos, en cuanto a calidad de vida, qué es lo que ofrece la intervención mediada por padres, ¿no? Punto número uno en relación a la logística. Yo no sé qué ocurre, digamos, en otros lugares, pero acá en Argentina muchas veces hay familias, acá en la ciudad, que se pasa, o sea, hay padres que dejan de trabajar, porque obviamente alguien tiene que llevar al niño a las terapias, entonces tienen que cruzarse toda la ciudad para ir al consultorio de fonoaudiología por allá, después cruzar otro, hacer 45 minutos de viaje para irse al tratamiento de terapia ocupacional, cruzarse e ir al programa que tienen. O sea, y así se pasan toda la semana haciendo de choferes para los chicos lleguen a los consultorios. Y esto para las familias, si uno las escucha, generalmente es algo que es como muy agotador, y no solo para los padres, o la madre o el padre o quien esté llevando a ese niño a los tratamientos, sino que también para el chico. O sea, no nos tenemos que olvidar, muchas veces estos niños tienen perfiles sensoriales que lo que son los viajes, el movimiento, los ruidos, o sea, son cosas que a veces lo pueden desorganizar. Entonces, quizás qué mejor de cambiar a nivel logística y tratar de centralizar más las cosas en el ambiente natural del niño. Y por eso creo que la casa es un lugar fundamental. Y digo, a nivel logística es mucho más cómodo que quizás las personas que trabajan con el niño vengan a la casa y que los padres estén en la casa y hagan cosas en la casa con el niño, que esta familia que esté circulando por todos lados. Ni les cuento, digamos, en el interior del país. Por ejemplo, en Argentina hay gente que, por ejemplo, no tiene profesionales en el pueblo donde está y tiene que viajar 100 kilómetros hasta otro pueblo para ir en busca de los tratamientos. Para mí eso no tiene mucho sentido, en realidad habría que ver cómo se puede aprovechar ese tiempo en la casa. Y en segundo lugar, ¿qué hace a la calidad de vida también? Es el tema del empoderamiento que llamamos. O sea, uno cuando le da estrategias a padres de qué hacer, digamos, de cómo manejarse, de cómo brindarle un ambiente óptimo a un niño, le está dando herramientas con las cuales sienten que pueden, ¿no? O sea, que pueden hacer algo en relación a ese hijo o hija. Cuando los padres no saben qué hacer, están en una situación muy de impotencia. La impotencia generalmente no hace sentir bien, frustra mucho. En vez, cuando uno siente, cualquier humano siente que puede hacer algo y que lo logra y que eso le va bien, esa sensación de empoderamiento impacta directamente en la calidad de vida de unos padres, porque sienten que pueden, y eso cambia generalmente el ánimo, cambia la manera de ver la vida en realidad y la filosofía. El instrumento humano, y gracias por cambiarme la diapositiva, y quiero como volver muy a lo básico, y quizás cuando uno siempre habla como de las técnicas, ¿no? No, estaba bien, la otra diapo estaba bien. Eh, Porque nosotros siempre hablamos de técnicas, pero quiero ir a un paso anterior, digamos, o sea, de las técnicas, ¿no? Porque en realidad lo que es realmente importante son las cualidades humanas
de las personas que están alrededor de un niño con autismo. Y hablo también de los terapeutas, por supuesto. Así es como ven que hay terapeutas de distintas líneas que son excelentes, ¿sí? Y hay terapeutas de distintas líneas que quizás no son tan, qué sé yo, no se llevan tan bien con los chicos. Y esto tiene que ver con la variable de la persona humana que está en contacto con ese niño. Y la verdad es que para los chicos con autismo, nosotros tenemos que, todos los terapeutas, los maestros, los padres, los familiares, la gente que esté en contacto con los chicos, es muy importante cultivar esta serie de cualidades humanas o valores, o como que le quieran poner, que aparecen en esta diapo, como son la alegría, el entusiasmo, el optimismo, la compasión, la paciencia, ¿sí? O sea, el respeto, respetar los tiempos de los chicos, tienen tiempos distintos a veces, no tener prejuicios, trabajar sobre nuestras creencias, los valores, no la demanda y la expectativa continua, digamos, porque esto lo único que hace es estresar a los chicos, la aceptación activa, y esto de poder estar aquí y ahora, así como están los niños generalmente, que están aquí ahora, no están preocupados con cosas del futuro ni con recuerdos del pasado, sino que están aquí y ahora dedicándose a disfrutar quizás ese momento de encuentro que tienen con un niño. Estas cualidades que son tan básicas, ¿no? O sea, uno desearía vivir en un mundo donde todo el mundo trabaje estas cualidades. Yo les aseguro que sea que estas cualidades estén en un terapeuta, en un maestro, en un familiar, en un padre, en una madre, un tío, abuela, una niñera, estas son las que van a dar más posibilidades a ese chico para que tenga un desarrollo lo más saludable posible. Y creo que tengo una última diapo, y por favor pásenme la siguiente, si no me equivoco, que es, y esto medio como también en concordancia con algo de lo que Eduardo decía, cómo se da, nosotros queremos que los padres estén en ese lugar como un buen lugar lo más rápido posible, ¿no? Cuando Eduardo hablaba del enojo, digamos, de la negación, el enojo, la tristeza y la aceptación, nosotros queremos que los padres estén en ese lugar de aceptación lo más rápido posible. ¿Y cómo hacemos que un padre quizás haga ese proceso y llegue a ese lugar lo más rápido posible? Y creo que hay como 4 patas fundamentales de esto. Uno es la información. Por supuesto, digamos, siempre se dice que la información es poder, ¿sí? Entonces, obviamente, yo voy a poder tomar decisiones y voy a poder decidir si voy por un camino u otro, si tengo la información necesaria como para decir, bueno, estas son las alternativas. Entonces yo siempre hablo con los padres, les digo, es muy importante que sepan todo lo que hay que saber en relación al autismo, ¿sí? Y todo lo que hay que saber en relación al perfil individual de tu hijo o tu hija en particular. Cuanto vos más sepas y más lo conozcas, más herramientas vas a tener para ayudarlo o ayudarla. En relación a las creencias, bueno, todo lo que hablábamos, esto de estar no en una situación de impotencia y tristeza, frustración y enojo, sino estar en un lugar de poder, digamos, empoderamiento, esperanza, creer que ese chico no tiene techo porque de hecho no lo tienen, creer en las posibilidades de un niño y estar dispuestos a tener paciencia y respetar los tiempos. Y si uno puede tener a un padre y una madre en ese, digamos, en ese sistema de creencias, lo va a tener preparado para actuar realmente con ese niño. Obviamente el tema de la experiencia siempre es mucho más poderoso que las palabras, ¿no? Porque uno puede leer mucho acerca de esto, escuchar muchas charlas, pero si uno no practica y tiene una experiencia con estos niños, las palabras se las lleva el viento, como dicen, ¿no? Entonces los padres, cuando pueden practicar alguna de estas cosas y ven que les sale y que los chicos responden y que de repente obtienen una mirada, una conexión, un enganche, un tiempo de disfrute más largo, ¿sí? Aplicando ciertas técnicas, es algo que no se lo olvidan más. Porque cuando uno, y esto es parte del aprendizaje, cuando uno practica algo, es realmente cuando el aprendizaje se le quema, digamos, o sea, se le quema en relación a, se lo acuerda para siempre. Y en cuarto lugar, un tema también muy importante es el compartir con otros, ¿no? Estas son familias que a veces tienden a aislarse mucho. Y es muy importante que tiendan como de vuelta a compartir con otros. Y acá está la importancia de las redes, ¿no? Las asociaciones de padres, o mismo, digamos, cuestiones más comunitarias, pero que estén en contacto con otros y que puedan contarles a otros. Y mismo estoy hablando a veces de las redes sociales de una familia en particular. O sea, los familiares más cercanos y quizás los más alejados y los amigos de la familia. Esas personas también
tienen que saber qué hay que hacer, digamos, con un niño o una niña. Y cuando uno cuenta, cuando un papá o una mamá cuenta a otros lo que aprendió, también es algo que refuerza, digamos, el aprendizaje. Entonces es sumamente importante. Bueno, esto es todo. Creo que he cumplido, digamos, mis 18 minutos. Así que con esto termino. Está en la última diapo, está mi mail y cualquier cosa, y también en la página web, por si alguien necesita. Hay mucha información subida, cualquiera puede acceder. Así que, bueno, muchas gracias de vuelta por darme esta oportunidad. Bueno, Bueno, ¿cómo me escuchan? ¿cómo me escuchan? Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Gracias, Alexia. Gracias, Alexia. De nada. Realmente hay ok. Bueno, muchísimas gracias, Alexia, por tu excelente exposición. Creemos que este tema de las intervenciones mediadas por padres es fundamental difundirlo, porque efectivamente allí hay, como tú decías, en nuestros países, en Latinoamérica en general, donde a veces los centros de atención están lejos, pues hay una oportunidad de mejora de la calidad importante. Bueno, permítame presentarles a nuestra tercera panelista, la psicóloga Dolores Garrote, quien es directora del CEDIN y está en estos momentos en la Universidad Politécnica en Valencia, España. Dolores es psicóloga clínica y escolar con posgrado en neuropsicología y formación complementaria en autismo. Es directora de este Centro de Psicología Infantil especializado en trastornos del espectro autista, que realiza desde hace más de 10 años servicios de evaluación, diagnóstico, asesoramiento familiar y profesional, intervenciones en contextos profesionales, escolares y familiares, cursos de formación y ponencias en escuelas de familia. Dolores muy activa en cursos y talleres de formación familiar, y es una de las razones por las que la invitamos entonces a este día virtual con el autismo. También Dolores tiene muchísimas intervenciones en centros educativos e instituciones públicas y privadas. Dolores nos va a hablar acerca del proceso familiar de trascender la idea del diagnóstico como una etiqueta que se lleva entonces como una carga. Después de la exposición de Dolores tendremos oportunidades entonces de que desde las distintas ciudades, incluso las personas que nos están escuchando a través de internet, puedan hacernos llegar sus preguntas para los panelistas a través de la cuenta Skype días.virtuales. Entonces, Dolores, te damos la voz en estos momentos. Gracias, Jennifer, por la transferencia. Invitada a esta presentación virtual, y antes de empezar, cuando se me planteó la posibilidad de participar, pensé en hablar en lo que dice el título, el proceso familiar de trascender la idea del diagnóstico como etiqueta. Yo como psicóloga me dedico, una de las funciones que hago en el centro es el diagnóstico, y lo que me encuentro muchas veces es que el proceso de diagnóstico a lo mejor no es entendido del todo bien, y entonces me gustaría que con esta presentación explicar la idea que yo creo, o yo tengo, por lo menos a nivel personal, que yo tengo a nivel de qué es un diagnóstico, y muchas veces ese entender el diagnóstico como una etiqueta yo creo que no es la adecuada, y el propósito de esta presentación es
intentar cambiar esa idea sobre el diagnóstico como etiqueta. Por favor, ¿me ponéis la siguiente diapositiva? Naturalmente el proceso diagnóstico es un momento muy importante para las familias, como ya ha comentado Eduardo. Va a ser el momento a partir del cual van a tener que poner en marcha muchos procesos para regulación de la familia, estrategias de intervención, todo eso ya lo ha comentado Eduardo. Y el proceso diagnóstico, yo creo que lo que tenemos que intentar verlo es como un proceso de saber qué le pasa a mi hijo. No se trata de poner una etiqueta al niño, sino saber qué le pasa y por qué, porque todo eso lo que nos va a hacer es ayudar a buscar las estrategias más adecuadas, a buscar a los profesionales más adecuados, a buscar, y sobre todo una cosa muy básica que quiero que a lo largo de esta presentación sea la conclusión de ella, comprender a las personas con las que estamos trabajando, al niño, a la niña, al adolescente, al adulto con espectro del autismo. Pasa otra diapositiva, por favor. El diagnóstico, desde mi punto de vista, no debe ser entendido como una etiqueta. Eso espero que se vaya quedando claro a lo largo de la presentación. ¿Y en qué me baso? A lo largo de mi trabajo he visto pues que hay veces que el diagnóstico es entendido como básicamente etiquetar, como que intentamos, el objetivo es poner un nombre y buscar alteraciones. Ya veremos que ese no es el propósito del diagnóstico. Es cierto que yo tengo que saber qué le pasa al niño y un nombre sí que me puede ayudar para entenderle mejor, pero no es el propósito último etiquetar, sino entender qué le pasa y por qué. Si hay algunas familias que, por ejemplo, en el proceso de evolución de información, cuando ya hacemos todo el diagnóstico, muchas familias me comentan pues esa reticencia, ¿no?, al diagnóstico. Es decir, yo no quiero que se me etiquete al niño, a ver si esto va a ser un estigma para toda su vida, quién lo debe de saber. Yo creo que el tema de etiquetar al niño, no se trata de etiquetar al niño, sino comprenderle, saber qué es lo que tenemos que hacer, y si la familia va entendiendo que esto es así, que no es una etiqueta, veremos que a lo mejor el proceso del diagnóstico ayuda más para buscar esa intervención y que los padres vayan entendiendo mejor las estrategias que vayamos sugiriéndoles. Cambio de diapositiva. Vale. El diagnóstico, desde mi punto de vista, yo creo que debería ser entendido más que, como ya he dicho, la etiqueta, un proceso para varias cosas. Primero, básicamente, comprender a la persona. Como he dicho, cuando viene una familia a hacer el diagnóstico, no solo tenemos que evaluar los comportamientos, las conductas, sino que el diagnóstico, o el último objetivo del diagnóstico, va a ser intentar comprender qué le pasa a esa persona. Y ya digo, puede ser un niño, adolescente o un adulto. Y sobre todo saber por qué actúa y cómo lo hace. Y lo que nos va a permitir el diagnóstico es ponernos en su lugar. Justamente saber por qué el niño actúa de las formas peculiares que lo hacen, que a veces no entendemos el por qué. Hay veces que podemos hacer estrategias, utilizar estrategias inadecuadas, pero porque simplemente no comprendemos por qué el niño actúa de la forma que hace. El diagnóstico lo que nos puede permitir, una cosa básica, es ponernos en su lugar. Luego iré poniendo ejemplos para que eso se vaya comprendiendo un poquito mejor. Naturalmente, lo más básico es comprender a la persona, pero además, cuando ya los comprendemos, el siguiente punto que nos va a permitir el diagnóstico es ajustarnos a ellos. Es decir, cómo debemos educarles, cómo debemos enseñarles. El diagnóstico lo que nos va a permitir es ver si las estrategias habituales que solemos hacer con nuestros niños le van a funcionar o no. Veremos que por sus circunstancias, por su forma de procesar la información, van a necesitar otra forma para poder enseñarles. Hablo de enseñarles y educarles porque me es difícil diferenciar los dos conceptos, porque enseñarles es al mismo tiempo educarlos. Los padres también tendrán que saber cómo enseñarles en el día a día. No se trata solo de qué intervención vamos a hacer los profesionales en los centros, sino también enseñar a los padres cómo se deben de ajustar a sus hijos. Y en ese proceso es importante comprender
el diagnóstico, es decir, qué le pasa a mi hijo y los procedimientos que me van a ir comentando los profesionales, cómo los puedo utilizar en el día a día. El diagnóstico lo que nos va a permitir, una vez que comprendamos lo que pasa al niño y cómo ajustarnos, también una cosa muy importante: qué materiales voy a utilizar, qué procedimientos puedo utilizar, a qué asociaciones puedo recurrir que me puedan ayudar para entender mejor las necesidades de mi hijo, a qué profesionales debo de acudir. El diagnóstico del espectro del autismo requiere de especialistas, personas que comprendan bien lo que le pasa al niño, y en ese sentido el diagnóstico lo que nos va a permitir es buscar esas personas que sepan entender al niño con espectro del autismo. Y otro de los aspectos también importantes que creo que debe permitir el diagnóstico es comprender por qué usamos... estaba en la otra diapositiva, disculparme. Comprender por qué usamos determinados procedimientos. Cuando trabajamos con niños con espectro del autismo, utilizamos una serie de procedimientos y metodologías que son específicas para ellos, las agendas visuales, el PECS, el TIACH, etc. Y con el diagnóstico lo que nos va a permitir es comprender por qué usamos esos procedimientos. Hay muchas veces que cuando sugerimos a las familias el usar una serie de procedimientos, por ejemplo, las agendas visuales, hay algunas personas o algunas familias que nos pueden ser reticentes a ellos, ¿no? Nos comentan, por ejemplo, pues es que si mi hijo lo entiende todo, ¿para qué voy a utilizar los pictogramas, las agendas? Ahí lo que tendríamos que hacer los profesionales es a lo mejor intentar explicarles a los padres mejor por qué las tenemos que utilizar, y de ahí el comprender a los niños. Un diagnóstico lo que nos va a permitir es, si comprendemos al niño, si comprendemos por qué los necesita, podremos explicarle mejor a los padres la necesidad de utilizar los procedimientos que les vamos a sugerir. Las agendas visuales va a ser un procedimiento básico que tienen que utilizar los niños, y las familias lo tendrán que entender. Ay, disculpadme, estoy un poco nerviosa, pero ahora se me irá yendo. Vale, siguiente diapositiva. Quiero explicaros lo que yo entiendo por el diagnóstico. Como intentaba explicar anteriormente, me gustaría dejar claros esos 3 puntos de vista: comprender al niño, comprender cómo podemos ajustarnos a ellos, y también los procedimientos. El diagnóstico, yo creo que lo que también nos puede permitir es huir de explicaciones reduccionistas. Muchas veces pensamos que el diagnóstico es una serie de descripciones conductuales, y es cierto que tenemos que hacer una serie de descripciones conductuales de los niños. Yo como psicóloga tengo que observar la conducta del niño para saber qué le pasa. Sin embargo, yo creo que el diagnóstico tiene que trascender a la mera descripción conductual para permitir comprender por qué el niño actúa de la forma que lo hace. Y eso nos lo va a permitir comprender me vais a disculpar. Para entender las conductas de los niños tendremos que entender que esas conductas son debidas a procesos neuropsicológicos subyacentes a las observaciones que hacemos. Y para ello, desde la neurociencia vemos que muchas de las conductas que observamos pueden ser explicadas por muchas de las teorías que ya conocemos, ¿no? Teoría de la mente, la débil coherencia central, la disfunción ejecutiva, el perfil sensorial. Es decir, muchas de las conductas que observamos en los niños son explicadas por una serie de procesos neuropsicológicos que están de base y que nos lo permiten entender. El diagnóstico no debe ser solo una descripción conductual, sino lo que debe permitir es entender por qué el niño actúa de las formas que lo hace, y para eso tendremos que entender las teorías de base y los procesos neurocognitivos que les llevan a llevar a ese tipo de conductas.
Siguiente diapositiva. ¿A qué me refería de entender o entender que las conductas que observamos deben ser explicadas por los procesos neuropsicológicos de base? Si nos quedamos con explicaciones reduccionistas a nivel conductual, no vamos a entender por qué el niño actúa de la forma que lo hace. Por ejemplo, muchas veces si utilizáramos explicaciones reduccionistas, pues por ejemplo, el niño no mira porque tiene autismo. No nos explica, no nos ayuda a entender lo que le pasa ni a buscar intervenciones ajustadas. Lo que debemos de hacer es trascender a una explicación meramente conductual y entender los procesos neuropsicológicos que están de base. En este caso, podríamos decir, el niño no mira porque en este momento no le da significado a las expresiones emocionales faciales. Y digo en este momento porque muchos niños con espectro del autismo hacen o manifiestan una serie de conductas que van cambiando a lo largo del desarrollo. Y cuando a lo mejor un niño chiquitito en un momento determinado no mira, no quiere decir que en otro momento determinado a lo largo de su desarrollo no lo vaya a hacer. Pero en ese momento lo que le está pasando es que no mira porque no quiere o porque tiene autismo, sino que no mira porque no tiene en ese momento la capacidad para dar significado a las expresiones emocionales, que pueden ser a partir de la información facial, gestual, del tono, y gracias a las explicaciones de la serie de los conocimientos que tenemos por las teorías relevantes en este momento, teoría de la mente, la débil coherencia central, etcétera, podemos entender mejor por qué el niño no mira. ¿Y para qué es esto importante? Pues para de cara a la intervención, por ejemplo, si yo sé que el niño no mira, voy a intentar enseñarle a dar significado a las expresiones emocionales, es decir, no me voy a quedar solo con la conducta, es decir, enseñarle a mirar, sino que lo que le voy a enseñar es a intentar dar significado a las expresiones faciales. Eso cambia la forma de entender la intervención. Si yo entiendo por qué el niño no está actuando de la forma que correspondería y sé el motivo, voy a ir a buscar una intervención más ajustada a sus necesidades. Otro ejemplo podría ser en la siguiente diapositiva. El niño, este podría ser otro ejemplo, el niño pone objetos en fila porque tiene autismo. No, el niño pone objetos en fila porque busca patrones lógicos y no comprende el uso simbólico de los juguetes. Si yo entiendo en qué consiste el trastorno del espectro del autismo, veré que muchas de las conductas aparentes que tienen una explicación, y una explicación que nos lo da la neurociencia. En este caso, lo que le está pasando al niño es que está hipersistematizando, y sabemos que una de las características de las personas con espectro del autismo es la pobre simbolización. Esta forma de entender lo que le pasa al niño va a ser más adecuada para entender qué tengo que trabajar con él, y no me voy a quedar solo con la etiqueta. El niño pone objetos en fila porque tiene autismo. No, el niño pone objetos en fila porque procesa la información de una forma diferente, yo la tengo que entender, y entender el diagnóstico lo que me va a permitir es buscar estrategias más adecuadas para su intervención. Otro ejemplo podría ser el siguiente diapositiva. El niño reacciona con rabieta cuando se le cambia de ruta para ir a la guardería porque tiene autismo. Este sería otro ejemplo de cómo podemos entender lo que le pasa al niño trascendiendo más allá de la conducta y a la etiqueta. No, el niño reacciona con rabieta cuando se le cambia de ruta para ir a la guardería porque no sabe qué va a pasar y eso le crea desconcierto y ansiedad. Si yo entiendo lo que le pasa al niño, voy a entender que en esa situación el niño tiene un problema para anticipar. El niño tenía un esquema mental previo y no se le ha explicado qué va a pasar de nuevo. Entonces él piensa que va a ir a la guardería por la misma ruta habitual. Sin embargo, cuando se le cambia, todos sus esquemas previos se le han roto y entonces él está desconcertado y puede actuar de una forma inapropiada que puede ser una rabieta. Si yo entiendo que el niño con espectro del autismo procesa la información de una forma diferente y eso me lo da el diagnóstico, si yo sé que tiene autismo,
sé que procesa la información de una forma diferente y que tiene, en este caso, un problema de anticipación. ¿Qué debo de hacer? ¿Hago extinción o hago anticipación? Si hiciera extinción, el niño seguiría teniendo esa rabieta porque no está entendiendo qué está pasando. Si yo entiendo que por su condición de autismo esa rabieta es derivada de un problema de anticipación, obviamente lo que voy a hacer es ofrecerle un sistema de anticipación adecuado a ese niño, al niño en concreto. Hay niños que le podremos anticipar con fotografías, con pictogramas, de forma escrita, etcétera. Pero lo que sí sé es que esa rabieta es debida a un problema de anticipación debido a su forma de procesar la información. Siguiente diapositiva. Otro ejemplo podría ser: el niño se tapa los oídos ante sonidos altos porque tiene autismo. No, el niño se tapa los oídos ante sonidos altos porque los percibe amplificados y le molestan. Cada vez conocemos más el perfil sensorial de las personas con espectro del autismo y, en este caso, podría ser debido a una hipersensibilidad auditiva. Gracias a saber que ese niño tiene autismo, yo puedo entender mejor sus conductas. Cuando él se tapa los oídos, no es una mala conducta, sino es una señal de que algo le está pasando. Y eso me permitirá saber qué tengo que hacer, cómo voy a tener que intervenir. Esa conducta deberá ser tratada con una serie de procedimientos para que esa hipersensibilidad auditiva vaya siendo cada vez menor y le vaya el niño teniendo más oportunidades de adaptarse a las situaciones cotidianas que le crean esa ansiedad. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. El diagnóstico debe ser entendido además como una herramienta para los profesionales que permita orientar la intervención y también para que los padres entiendan qué les pasa a sus hijos. Y de ahí yo creo que es importante el nombre, no como una obsesión como los profesionales que queramos tener un nombre a lo que le pasa al niño, pero a mí como profesional sí que me ayuda saber que el niño tiene una determinada condición para poder ayudarle a cómo darle estrategias de cara a mejorar su conducta. Saber, por ejemplo, si un niño tiene déficit de atención, trastorno de hiperactividad o autismo, síndrome de Asperger, a mí me permite comprender los motivos de los posibles desajustes conductuales. Y aquí pongo un posible ejemplo, ¿no? Podemos tener dos niños. Pedro tiene déficit de atención con hiperactividad y no tiene amigos. Luis tiene el síndrome de Asperger y no tiene amigos. Las conductas son las mismas. Aparentemente, si yo observo las conductas de esos niños, los dos no tienen amigos. Sin embargo, lo que me permite el diagnóstico es saber el por qué. El por qué Pedro no tiene amigos y Luis por qué no tiene amigos. Seguramente a lo mejor los procesos son diferentes y eso me ayudará a buscar estrategias de intervención diferentes. Si Pedro tiene déficit de atención con hiperactividad, posiblemente esa dificultad para hacer amigos sea debido a una impulsividad. Pero sin embargo, si el niño tiene síndrome de Asperger y no tiene amigos, posiblemente sea debido a unas dificultades mentalistas. El diagnóstico lo que me va a permitir es enfocar la intervención o a la impulsividad o a las dificultades mentalistas y no quedarme solo en el proceso, en el momento conductual o en la visión conductual de que el niño no tiene amigos. Y sí que me va a permitir al niño con TDAH trabajar más la reflexión, el autocontrol, y a los niños con síndrome de Asperger las capacidades mentalistas para que le ayuden a mejorar esa relación con el niño. La siguiente diapositiva. Como ya he ido comentando, el diagnóstico lo que nos va a permitir además es justificar el uso de los procedimientos de intervención. Si yo sé que el niño tiene un espectro del autismo y que una de las formas que tiene de procesar la información es, por ejemplo, centrarse en los detalles, sabemos que muchos niños con espectro del autismo se centran en detalles que pueden ser poco relevantes para nosotros. Y si sabemos eso,
sabemos que la forma de trabajar con ellos implicará simplificar los materiales, simplificar las actividades, y por eso vamos a utilizar una serie de procedimientos que son, por ejemplo, el TIACH. El TIACH, ¿por qué se utiliza? Porque nos permite centrarnos en la forma en que procesa la información los niños con espectro del autismo. Otra de las cosas que nos va a permitir el diagnóstico, saber lo que le pasa al niño, es entender por qué utilizamos las agendas. Sabemos que los niños con espectro del autismo tienen dificultades en las funciones ejecutivas, planificar, anticipar, supervisar. Si sabemos que tienen estas dificultades, tendremos que utilizar una serie de procedimientos, agendas, horarios, listados. Como ya he comentado, algunas familias nos comentan pues que no entienden por qué tienen que utilizar las agendas. Las agendas las utilizamos no porque tenga el niño espectro del autismo, sino porque ese niño tiene dificultades en las funciones ejecutivas, como ya hemos comentado en el ejemplo de la guardería. ¿Para qué nos sirve el diagnóstico también? Para entender qué procedimientos utilizar, por ejemplo, en situaciones sociales. Sabemos que muchas personas, niños con espectro del autismo, tienen dificultades de adaptación social, de ajuste social, y cuando recomendamos a los padres los guiones sociales, las historias sociales, no es porque el niño tenga autismo, sino porque esos procedimientos, conociendo la forma de procesar la información de estos niños, nos permite enseñarles de una forma más ajustada. Los niños con espectro del autismo también tienen dificultades en la comunicación. Digo comunicación y no lenguaje. La comunicación implica buscar al otro para satisfacer necesidades, para comentar, y si sabemos que el niño tiene espectro del autismo, vamos a saber que lo que vamos a tener que enseñar es ese proceso básico de comunicación, es decir, de búsqueda del otro. Si solo enfocamos el proceso de intervención en aumentar el vocabulario, por ejemplo, estamos perdiendo un momento precioso o básico para enseñar al niño a usar ese lenguaje. No es, aunque necesite vocabulario, no digo que no, es importante que el niño sepa o entienda el uso de ese vocabulario en contextos sociales, y por eso los procedimientos que utilizamos, por ejemplo el PECS, va a ir orientado a sus necesidades básicas. Si yo sé que el niño tiene espectro del autismo, voy a intentar ajustar esos procedimientos o entender mejor por qué los procedimientos que sugerimos los profesionales pueden ser más adecuados para esos niños. Siguiente diapositiva. El diagnóstico permite justificar el uso de procedimientos de intervención, como decía, pero al mismo tiempo también nos permite ajustarlos teniendo en cuenta sus capacidades. Sabemos que los niños con espectro del autismo tienen unas capacidades visoperceptivas con las que son habilidosos, que tienen preservadas, con lo cual, por ese motivo, utilizamos una serie de procedimientos visuales. Si yo sé que el niño tiene espectro del autismo, sé que tiene unas necesidades, pero también sé que tiene unas potencialidades, con lo cual las voy a aprovechar para enseñarle los objetivos que hayamos determinado. ¿Y por qué son visuales? ¿Y por qué están presentes constantemente en los niños? Para que puedan retener toda la información que les decimos, para retener y supervisar la información que les ofrece las agendas, por ejemplo. Si yo las tengo presentes, puedo supervisarlas más frecuentemente que si solamente me dan la información verbal. Con lo cual, saber si el niño tiene espectro del autismo lo que me va a permitir es entender por qué le doy una serie de procedimientos y cómo se los doy, por qué se las enseño visualmente, por qué utilizo las agendas, por qué utilizo el PECS, etc. La siguiente diapositiva, por favor. Y ya para terminar, me gustaría hablar del diagnóstico ya no solo, como decía, como una etiqueta, sino como una información básica que a mí como profesional y que espero que también a las familias le pueda ayudar en el día a día a comprender a sus hijos con espectro del autismo. Siguiente diapositiva. Y al respecto me gustaría comentar una experiencia personal que me ha ocurrido me ocurre a menudo con los niños con los que trabajo, pero me gustaría comentar hace poco lo que me pasó con Pedro. No es el nombre del niño en concreto, pero le voy a llamar Pedro.
Pedro es un niño con síndrome de Asperger, tiene 6 años y asiste al centro, a un grupo de amigos que hemos creado para trabajar habilidades sociales. Pedro es un niño precioso, inteligente, aparentemente no tiene ningún signo que se pueda dar información de que tiene algún tipo de síndrome de Asperger. Sin embargo, cuando lo conoces, pues sabes que tiene todas las condiciones. Y Pedro viene al centro, acude al grupo de amigos y normalmente pues está bien, pero un día en una de las sesiones empieza a comportarse mal. Y pongo entre comillas comportarse mal porque en realidad era un comportamiento desajustado porque los demás no entendíamos lo que le pasaba. De repente, aparentemente, se tira al suelo, no escucha, no me mira, se ríe provocativamente, lo que conllevó además de que se desmontara todo el grupo. Es decir, él se estaba tirando al suelo, desmontó el grupo y los demás niños le estaban imitando, con lo cual aquel día la sesión fue un desastre. Lo primero que pensé, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? No entiendo. Y sinceramente os voy a decir que me puse un poco nerviosa, así que decidí tomarme un tiempo fuera, salí de la habitación y en ese momento, naturalmente dejé a los niños con otra de mis compañeras, intenté relajarme y intentar pensar qué estaba pasando. Y me dije a mí misma, Lola, no te olvides de que tiene síndrome de Asperger. ¿Qué le puede estar pasando? Esta pregunta a mí lo que me permitió es evitar dar una explicación superficial de lo que le estaba pasando al niño. Lo más fácil para mí hubiese sido, es una llamada de atención, que es una de las conclusiones que muchas veces los psicólogos solemos recurrir. Sin embargo, pudimos ver que lo que le pasaba tenía una causa que aparentemente no se observaba en ese momento. Este nene, además de venir al grupo de amigos, viene a sesión individual con una de las terapeutas del centro y lo que conseguimos saber al día siguiente en esa sesión individual que él nos contó, naturalmente con las ayudas de los procedimientos que antes he comentado, es lo que le pasó. Y lo que le pasó es que ese día que él estaba en la sesión de amigos, esperábamos que se incorporara otro niño y Pedro estuvo toda la semana pensando en quién sería y anticipando esa posible situación. Sin embargo, ese niño nuevo no acudió y él naturalmente pues se desreguló. Siguiente diapositiva. La siguiente. Mi pregunta o la conclusión que yo saqué de esa situación es que ¿qué le pasó a Pedro? Simplemente o no tan simplemente, lo que le pasó es que él tenía un plan prefijado de lo que iba a ocurrir y se produjo un imprevisto que le descontroló emocionalmente. Lo que solemos decir muchas veces en estas situaciones es una llamada de atención, pero no se trataba de una llamada de atención. Siguiente diapositiva. Se trataba, o sí era una llamada de atención, era una llamada de una señal de alerta. A él le estaba pasando algo, estaba desregulado emocionalmente. Él tenía una idea y se cambió, hubo un imprevisto. Sin embargo, lo que pudimos hacer con él, sabiendo lo que le ocurría, era con el uso de los procedimientos ajustados, como los guiones sociales, autopsias sociales, el termómetro de la autorregulación, etcétera, le fuimos enseñando a comprender la situación y a cómo actuar. Naturalmente esto no es de un día a otro, se necesita mucho tiempo, pero entender por qué Pedro actuó de la forma que lo hizo, a mí me permitió ajustarme mejor a sus necesidades. Siguiente diapositiva. Y ya para concluir, lo que quería dejar claro con mi presentación es que el diagnóstico no pretende etiquetar, sino comprender. Y siguiente diapositiva.
Y bueno, disculparme porque me he puesto un poquito nerviosa, no estoy acostumbrada a hablar sin público, así que espero que en las preguntas pueda resolver algunas dudas que hayan surgido de mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Dolores, por tu exposición. Entendemos la dificultad que a veces se genera cuando uno está en una videoconferencia donde efectivamente sí hay público, pero uno no siente ese público de la misma forma como cuando está en el mismo espacio físico.